el tema que nos convoca hoy se denomina la naturaleza humana. Habitualmente la palabra naturaleza a nosotros nos remite a la naturaleza física, a la naturaleza salvaje, a lo natural en el sentido de aquello que está rodeando al hombre. Hay una naturaleza muerta, también se dice desde el punto de vista de la pintura, ¿no? O de la estética. Sin embargo, en antropología, es decir, en aquella ciencia que estudia al hombre, y la antropología cristiana, es decir, que estudia al hombre desde una perspectiva cristiana, que es lo que intentamos desarrollar en este programa, el concepto de naturaleza no se relaciona directamente con aquella naturaleza salvaje que uno pudiera espontáneamente pensar. Fueron los griegos quienes inventaron este concepto. Inventaron en el sentido, como lo hemos dicho en programas anteriores, encontraron una forma de explicar la conducta del ser humano. Hay una historia del siglo IV a.C. aproximadamente, en la cual existía en ese periodo diversas formas de ser hombre, diversas culturas. Y existía una cultura denominada escita. La cultura escita tenía por costumbre, al igual como ocurría a los comienzos del siglo XX, y ahora también parece que ha aparecido esa moda, en que a las mujeres, a las jóvenes, se les presentaba en sociedad. Ese estreno en sociedad a los 15 años, podríamos denominarlo una fiesta, en la cual a la mujer, a la joven, se le daba el pase, ¿no? Se le otorgaba esa calidad ya de mujer. Sin embargo, en esta cultura escita, la costumbre para que la mujer se le reconociera como mayor de edad consistía en cortarle una mama. Y eso a los griegos les provocaba no repulsión, como nos podría provocar a nosotros de una manera inmediata, sino que les provocó una pregunta. Hay que recordar también que en esa época existió lo que podríamos denominar una pequeña globalización en Grecia. Es decir, que comenzaron a existir una serie de formas culturales que llegaron a Grecia con costumbres distintas de alimentación, de vestimenta, de formas de organización social y política, y también de orden moral y religioso. Fue una época en la cual el hombre griego comenzó a hacerse muchas preguntas, se comenzó a preguntar muchas cuestiones acerca del estatus de su condición cultural, de su condición religiosa, de su condición política. No vamos a entrar ahora en detalle en esta cuestión, que sin embargo vale la pena tenerla en cuenta, porque de allí, de esa especie de pequeña globalización, ocurrió en ese contexto el descubrimiento de este concepto de naturaleza humana, que es lo que intentaremos hoy profundizar. Pues bien, los griegos se preguntaron, ¿aquello que realiza la cultura escita es conforme al hombre o no? Y la pregunta fue, ¿qué es mejor? ¿Realizar esa práctica o no realizarla? La respuesta
fue encontrar una especie de medida, así como el metro, una especie de medida que permitiera comprender aquello que era conforme al hombre y aquello que era contrario al hombre. Y los griegos descubrieron este concepto denominado naturaleza, physis, aunque la palabra existía antiguamente. Sin embargo, ellos advirtieron que había un matiz, y ese matiz era que aquello que se realiza como acción por parte de la cultura escita para que una joven se le reconozca la mayoría de edad, era una conducta contraria al hombre. Y aquello que era a favor de la conducta humana, es decir, que permitía el perfeccionamiento de la persona humana, se denominó naturaleza. Y aquellas conductas que eran contrarias a la condición humana se les denominaron antinaturales. Esta cuestión, sin embargo, también tiene larga data, porque si uno se remonta, por ejemplo, a las tragedias como esa tragedia maravillosa, Antígona, en la cual hay un rey que es un tirano, Creonte, que impide que los hermanos, que un hermano específicamente de Antígona, que había combatido en contra de Grecia, fuera enterrado. Y nosotros sabemos que la historia consiste en una especie de heroína que combate con su vida la posibilidad de que su hermano fuera enterrado como correspondía, es decir, como correspondía a un ser humano. Allí hay una cuestión que es muy interesante, porque implica que el rey Creonte lo que hacía era dictar una ley humana, y que esa ley humana estaba por sobre, según Antígona, las leyes de los dioses. Y Antígona, de alguna manera, recurría a esa tradición ancestral de una ley que el hombre no había inventado, simplemente conocido, y que era inmemorial, y que consistía en que nunca se podía dejar de sepultar a otro ser humano. También uno puede encontrar ciertas expresiones muy claras acerca de las conductas que son propias del hombre y algunas que son contrarias al hombre. En el caso de los libros de los muertos de los egipcios, que hay varios a la sazón, y en esos libros de los muertos hay una serie de conductas que, cuando el sujeto muere, es examinado si esas conductas que realizó eran propiamente humanas o no. Es muy interesante darse cuenta que hay una serie de conductas humanas, como las que alegaba Antígona en contra de la ley positiva de Creonte, el tirano, que se consideraba que estaba por sobre las leyes de los dioses inmemoriales, que en el fondo es la ley del amor, que es lo que hace Antígona y es lo que ella de alguna manera recurre como argumento. De alguna manera también uno puede advertir lo mismo en un sentido distinto lo que ocurrió con Tomás Moro, un testimonio heroico de alguien que no podía ir en contra de la condición natural del matrimonio, que ciertamente estaba perfeccionado por la gracia, en este caso desde el punto de vista de la religión católica, o lo que ocurrió más recientemente con el San Maximiliano Kolbe, que muere, ¿no?, y se da su vida por la vida de un
padre de familia con el objeto de poder mantener intacto el amor en esa familia. Son muchos los testimonios en la historia de la humanidad que remiten a esta acción que es lo que podríamos denominar lo natural en el hombre. La palabra naturaleza, siempre en este programa intentaremos remitirnos en cierto sentido a los orígenes etimológicos de las palabras, aunque no necesariamente el origen etimológico coincide con el concepto mismo, desde el punto de vista antropológico. Sin embargo, nos permiten comprender un poco mejor aquello que estamos intentando indagar. La palabra naturaleza, physis, tiene una raíz en el griego que es phie, que significa crecimiento, significa movimiento, significa también plenitud, es decir, un cierto movimiento en orden a la plenitud. Esto es muy importante porque uno puede efectivamente darse cuenta o advertir que este proceso, este crecimiento, este dinamismo en orden a la plenitud, en el fondo es lo que todo hombre desea, es decir, que todo hombre desea alcanzar lo que nosotros denominamos la felicidad humana, que es la finalidad de la persona. Pero esa idea de finalidad a la que remite este origen de la raíz naturaleza, proceso, crecimiento, dinamismo, no es una finalidad de carácter físico, en el sentido del límite físico, de algo que nosotros vamos a alcanzar en el espacio y el tiempo. Digamos, la meta de los 100 metros planos. No es ese el límite, o no es el límite de la casa que circunda aquella, ¿no? O de la parcela que usted pudiera tener. No es ese el límite. Ese es un límite físico. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de perfección, de consumación, de acabamiento, de lo completo, lo pleno, de lo más perfecto en cuanto a ser humano. A eso se refiere la palabra telos o fin, que este dinamismo, esta naturaleza, intenta alcanzar, o de esta naturaleza se intenta alcanzar. Podríamos decir entonces que aquellas acciones que impiden que se realice este dinamismo interior, o este crecimiento, acabamiento o plenitud en orden al fin, son antinaturales. Es decir, no son conformes a lo que el hombre es. En cambio, aquellas acciones que son consecuentes con este dinamismo interior en orden a la finalidad o perfección, plenitud, o si usted quiere, excelencia humana, son conformes a la naturaleza del hombre. O dicho de otra manera, lo natural es lo que confirma al hombre, lo que lo mantiene en su integridad. Pero esta noción de naturaleza está también presente en otros seres como por ejemplo los animales o los vegetales. En el animal, por ejemplo, lo propio de la naturaleza animal es actuar de manera refleja para alcanzar su fin. Es decir, que desde fuera el animal es movido. Es verdad que se mueve. Es verdad que posee una naturaleza. Es verdad también que alcanza una cierta plenitud. Pero no es de sí mismo que se mueve el animal, sino que es movido desde fuera. También es verdad que los seres humanos podemos caer en esa misma forma de actuar como animales, es decir,
de que nos movemos solamente por ciertos bienes que se nos muestran de diferente naturaleza, que pueden ser bienes más materiales o más espirituales, pero que en todo caso no es el hombre el que se mueve desde sí mismo a alcanzar esos bienes que le llevan a la plenitud o a la perfección, sino que es movido. Y eso es lo propio de la esclavitud, ¿no? Cuando un hombre es esclavo de un bien, significa que es el bien el que lo mueve y no es él quien se mueve a ese bien. El movimiento en el mundo animal es espontáneo al alcanzar la consecución del bien o fin. En el caso del hombre, sin embargo, es libre. La naturaleza del hombre es libre. Es libre en el sentido de que el movimiento que el hombre posee desde sí mismo para alcanzar esa plenitud, el hombre debe aprenderlo. No es espontáneo. Fíjese usted que hay diferentes bienes que el hombre debe alcanzar que le permiten, si los armoniza, alcanzar su perfección, alcanzar su plenitud, su excelencia, o si usted quiere, su felicidad, que ya conversaremos en un par de programas más acerca de este tan profundo tema. ¿A qué bienes, por ejemplo, el hombre se mueve desde ese dinamismo interior que le permite alcanzar esa plenitud? Y que sin embargo debe aprender, debe ser educado por otros hombres para que esto lo logre. Vamos, por ejemplo, a ver una cosa tan elemental como la comida. La comida le permite al hombre mantener su ser, su ser, ¿no? Le permite la conservación de su ser. Lo mismo que la bebida, el apetito sexual, el conocimiento, la convivencia con otros hombres. Son los diferentes bienes a los cuales el hombre se mueve para vivir como ser humano. Como la naturaleza del hombre es libre, no está dicho cómo alcanzar ese bien o ese fin, que por ejemplo la comida, o el refugio, que es la casa. Es tan extraordinario en el hombre, porque el hombre no solamente se ordena a ese bien de la comida, sino que esa respuesta desde su dinamismo interior puede ser no comer, postergar el comer, o comérselo todo inmediatamente, o guardar para otro ser humano. Eso se aprende. No está dicho qué comer. En una vaca, pasto. Es verdad que hay animales que son omnívoros, pero en el caso del hombre, esa naturaleza humana libre le permite además al hombre, de alguna manera, cultivar el mundo, perfeccionar el mundo. Y para ello utiliza instrumentos técnicos que el hombre mismo inventa. Por ejemplo, en la antigüedad, para alimentarse, el hombre usó lanzas. Y esas lanzas las sacó de los árboles. Los árboles no dicen que de sus ramas salen lanzas. El hombre tiene que descubrir esa oportunidad. Tiene que inventar el medio para alcanzar el fin. Pero no está dicho que tenga que comer el hombre. Como la naturaleza del hombre, ese dinamismo interior a la plenitud, a la perfección. Por ejemplo, en este caso, de la comida, que es el bien que le permite la conservación de su ser,
o destrucción, en el caso de que uno coma demasiado, ¿no es cierto? Hoy día los famosos triglicéridos, estos ácidos grasos que le hacen mal, en fin. Lo que a uno en general le gusta, que son las papas fritas y todas estas cosas que en general las esposas a uno le previenen con una fórmula a veces taxativa de que hay que cuidarse para mantenerse en su existencia. No está dicho qué comer. El hombre inventa los medios para alcanzar. Y asimismo incluso el hombre puede ser vegetariano. Hay hoy día veganos, hay carnívoros. Sin embargo, el hombre está hecho para comer de todo. Es lo que se denominaba antiguamente la filosofía del cochayuyo, es decir, que el niño tiene que comer de todo. La filosofía del cochayuyo. El hombre tiene que aprender a comer de todo. Pero el hombre además, lo que hace con ese bien que le permite la conservación de su ser y que es desde su propia naturaleza, de ese dinamismo interior que permite alcanzarlo, inventando los instrumentos para poder perfeccionar ese bien para el propio bien de la persona, aparece, fíjese usted, el arte culinario. Y que la comida que le permite al hombre simplemente conservarse en su existencia tiene un carácter ahora cultural. Y, por ejemplo, cuando se celebra un matrimonio, se invita a una comida. Cuando se celebra un cumpleaños, se invita a una comida. Y no es que seamos glotones. Es porque ese bien que le permite al hombre la conservación de su ser, implica que la conservación del ser de la persona, conforme a su naturaleza humana, no es simplemente comer, sino que hay algo más en el hombre, hay algo más trascendente en el hombre. Y algo tan extraordinario que uno advierte que la comida, en el caso de la religión católica, adquiere un valor superlativo que es sagrado, que es el banquete, que es el mismo Dios quien se da. Por tanto, actuar conforme a la naturaleza humana, libre, no es algo tan sencillo. Porque el hombre tiene que aprender a actuar como ser humano. Y eso es lo que permite hermanarnos a todos los seres humanos. La naturaleza humana es lo común a todos los seres humanos. El carácter personal o la dignidad, como recuerdan del programa pasado, es lo único irrepetible de cada uno. Es el quién de la persona. La naturaleza es el qué. Es aquello que permite que nosotros sepamos que allí hay otro ser humano. Es lo común a los seres humanos. Y como los seres humanos son seres humanos, es decir, un inca, un mapuche, un araucano, un huilliche, un guajili, un esquimal, un hindú, un chino, un mongol, ¿qué tienen de común? Que son seres humanos. Y de allí se deriva, de la constatación de la realidad, que la naturaleza humana es universal. Es decir, que todo ser humano posee naturaleza humana. Y es en virtud de ello que el hombre se reconoce como un ser humano. Pero además hay otra cosa que es muy interesante, es decir, que esa naturaleza humana
se designa como la esencia del sujeto, como aquello que hace que sea un ser humano y no un caballo o un mono. Es por su naturaleza, es por su esencia que el hombre es hombre y no otra cosa. Por consiguiente, si eso es así, si se llegase a alterar la naturaleza humana, dejaría de ser hombre. Y allí descubrimos una segunda cuestión que es relevante, es decir, que la naturaleza humana es inmutable, es decir, que no cambia. Inmutable es que in es no, mutar es cambiar, de ahí viene la palabra moda, ¿no? La moda es lo que cambia, moda viene de motus, de movimiento. La naturaleza humana es inmutable, porque si cambiara, dejaría de ser lo que es un ser humano. Y es universal, porque todos los seres humanos, al poseer una misma naturaleza, son aquellos seres humanos, con su esencia. Y que son ciertas acciones que permiten que uno descubra efectivamente que son seres humanos, en virtud que poseen ese dinamismo interior que les lleva a actuar de una determinada manera. Y lo hace con objeto de alcanzar ciertos bienes. Por ejemplo, decíamos la comida de la autoconservación. Sin embargo, la forma de poder alcanzar ese bien implica que el hombre invente, por ejemplo, instrumentos técnicos y así pueda, por ejemplo, asar, cocer, cocinar y más encima darle a ese elemento un carácter simbólico, trascendente e incluso religioso. Es decir, actuar naturalmente como ser humano no es actuar espontáneamente, es actuar mediado por lo que es propio del hombre. Un segundo ejemplo que podríamos poner para comprender mejor de qué estamos hablando es que es la necesidad para la autoconservación del hombre del vestido. La desnudez es antinatural. Los animales vienen vestidos, por eso no necesitan cubrirse. Para el hombre el vestido es una expresión natural y libre de su condición humana. Pero el vestido no solamente protege al hombre de la inclemencia del medio en el cual el hombre vive. El vestido también tiene un sentido estético, por ejemplo. Más aún, el vestido, por ejemplo, puede representar o significar una determinada profesión, como de hecho lo es. Es tan extraordinario el ser humano que como no está su conducta mediada por los instintos, sino que por una naturaleza libre, tiene la capacidad de ir más allá de sí mismo, alcanzar esos bienes y ordenarlos nuevamente a él. Un escocés, a diferencia de un esquimal, utilizan el vestido con un sentido no solamente de protección, sino que también simbólico. Un árabe con un occidental o un chino
llevan atuendos puestos, ciertamente. Pero, ¿qué significa eso? Significa que las diferencias en el modo de satisfacer un mismo bien, que es la conservación en este caso y el cubrirse de las inclemencias del tiempo, al igual que en la comida, traspasa lo meramente biológico. Se abre a la cultura. Por eso, el hecho de que haya diferentes formas de vestido, haya diferentes formas de alimentación, no son otra cosa que la confirmación de que la naturaleza del hombre es libre. O dicho de otra manera, que no hay una sola manera de ser hombre. Pero lo que subsiste es que bajo esa diversidad hay una unidad, que es el hombre, con su naturaleza. Podríamos dar un tercer ejemplo. El hecho de que el hombre necesite refugio. Pero claro, en el caso del hombre el refugio se llama hogar. No es el cubil, es el hogar. Es decir que tanto en la comida como en la bebida, como en la protección del hogar, lo que hay es una extensión del espíritu humano conforme a su naturaleza libre. Y el hombre, de alguna manera, es contrario en su naturaleza libre a que todas las casas sean iguales o andar todos vestidos de la misma manera o a comer todos lo mismo. Aunque se construye una población con 1000 casas iguales, cada uno le da un toque distinto, porque ahí está la expresión justamente de esa naturaleza libre. Es la extensión, es lo propiamente humano. Por consiguiente, en el hombre hay una especie de conjunción entre naturaleza y cultura. O entre naturaleza y libertad. El hombre es una naturaleza libre. Y esa expresión de esa naturaleza libre es la cultura. Es decir, es el cultivo del hombre mismo y de los bienes que le permiten alcanzar esa plenitud, ese fie, ese crecimiento, ese dinamismo interior, esa excelencia humana. Pero hay otros fines que el hombre intenta alcanzar desde su dinamismo interior. Por ejemplo, la convivencia con otros hombres. Para el hombre es un bien convivir con otros hombres. Y la cuestión es muy obvia, porque el hombre es un ser que convive. Para el hombre vivir es convivir, no es simplemente vivir. Y esa convivencia con otros seres humanos, el fundamento de esa convivencia está en su condición justamente racional. Convivir con otros hombres supone un medio, que no es un instrumento técnico, ciertamente. Es aquello que permite que uno pueda convivir con otros seres humanos.
Desde luego, la amistad, que es un bien, que es desear el bien a otro. Pero lo que permite que los seres humanos puedan convivir es la justicia. Piensa que es interesante esto porque la justicia es, por así decir, el piso mínimo que permite que los hombres puedan convivir pacíficamente. Y es una exigencia de la naturaleza humana. Por eso es antinatural la injusticia. El no dar a cada uno lo que le corresponde y que permita justamente que cada uno pueda vivir con otros seres humanos, pueda convivir pacíficamente para alcanzar naturalmente, libremente su plenitud, su perfección, su excelencia humana, que ya hemos dicho, no es una finalidad que se da en el tiempo futuro, sino que se da ahora. Esa noción de fin a la cual remite la naturaleza humana en orden a conseguir bienes, no es algo a alcanzar mañana, es ahora. Hic et nunc, como se dice, ¿no? Es aquí y ahora. Porque de otra manera, ¿qué significaría? Significaría que hay hombres que tienen que vivir más para alcanzar su plenitud. O podríamos mejor decir que justamente el hombre que actúa conforme a su naturaleza alcanza su plenitud siendo una persona que vive intrauterinamente. Que alcanza su plenitud, un ser humano, cuando se comporta como un niño. Que alcanza su plenitud cuando se comporta como un adolescente. Y que alcanza su plenitud cuando se comporta como una persona que es dueña de sí misma, es decir, con madurez moral. O que alcanza su plenitud cuando actúa conforme a la sabiduría de la vejez, si es que efectivamente ha actuado conforme a su condición natural y libre que le lleva a esa sabiduría. Sería muy peligroso que nosotros pensáramos que la excelencia humana se alcanza viviendo más años. La excelencia se alcanza de acuerdo a la condición que cada hombre posee. Por eso la plenitud humana no depende esencialmente del tiempo que el hombre vive, sino que el cómo vive su propio tiempo. Pero hay otras tendencias que el hombre posee para alcanzar otro tipo de bien, que no es solamente la autoconservación del hombre, el convivir con otros seres humanos. Está también el bien del conocimiento, de la capacidad del hombre de poder conocer, de poder relacionarse con la realidad. Visto así, cuando hablamos de naturaleza humana, de este dinamismo interior del hombre en orden a la excelencia o la plenitud humana, lo que estamos diciendo es que para que aquello ocurra, hay una serie de tendencias del hombre que él posee que deben ser educadas para alcanzar los respectivos bienes. Y que de la misma naturaleza humana derivan una serie de facultades que le permiten, capacidades que le permiten alcanzar esos bienes o no, porque como el hombre es libre, no necesariamente el hombre alcanza esos bienes. No necesariamente el hombre alcanza conocimiento, no necesariamente el hombre alcanza la vida amistosa con otros, no necesariamente el hombre alcanza la vida societaria en amor y armonía. Hay quienes sostienen que el hombre no posee una naturaleza, que el hombre es pura libertad, Sartre, por ejemplo. Y hay otros que poseen
que señalan que el hombre en lo natural es lo simplemente espontáneo y rebajan su condición a una mera situación animal. Como que si el hombre estuviera determinado y estuviera condenado, cuando el hombre es libre. Por su condición humana, naturaleza humana, el hombre es un ser libre, que puede alcanzar el conocimiento y por lo tanto, desde un punto de vista sobrenatural, es lo que se llama la contemplación. Puede alcanzar por su condición y de naturaleza humana libre, puede alcanzar el bien, que es el amor, a otro. Y que puede por su condición humana y su naturaleza libre ordenarse a bienes que son difíciles de conseguir a través de la perseverancia, de la constancia. Y también el hombre, por su naturaleza humana, puede ordenarse y no dejarse embaucar por bienes que son, siendo fundamentales para la existencia del hombre, no le permiten perderse en su condición y actuar como una bestia.